también una responsabilidad. Gracias al Señor por la música, por los hermanos, por las proyecciones. Una bendición poder tener este tiempo. Agradezco al Señor también por mi familia, por mi esposa, mi hija, que estamos aquí. Agradezco al Señor también por lo que Él está haciendo en nosotros. Y sí, somos de Chile, allá del sur de Chile. Así que si algún día andan por ahí y nosotros estamos por allá, ahí le consiguen mi teléfono, les puedo dar mi número. Así que, bueno, hermanos, entonces vamos a pasar a la palabra del Señor en estos minutos. En la Escritura hay una parábola, muchas parábolas son conocidas, pero hay una muy conocida que comúnmente la denominamos la del Hijo Pródigo. Usted probablemente la conoce, ¿no? Dos hermanos, el Señor Jesucristo relata esta relación de un hermano mayor, un hermano menor. El hermano menor, ¿no?, muy atrevido, va ante su padre y le reclama su herencia. Le pide que le dé la parte que le corresponde, ¿no? Y luego el relato de la Escritura nos muestra que este jovencito va y tiene una vida licenciosa, termina perdiendo todo lo que su padre le dio, termina malgastándolo, pero en algún momento vuelve en sí. En algún momento dice, no, aquí estoy comiendo comida con los cerdos, esto es miserable, pero en la casa de mi padre hay muchos bienes. Entonces, este hombre decide volver a casa, vuelve en sí y decide, voy a volver a mi casa, voy a hablar con mi padre, voy a arrepentirme, voy a hablar delante de él y voy a pedirle perdón. Lo increíble es que el padre le ve de lejos y dice la Escritura que fue conmovido a misericordia. Apenas le vio, sin todavía mediar una palabra, el padre ve a su hijo y ya se conmueve su corazón. Lo ve desde lejos y en Lucas capítulo 15 vemos, y no tiene que ir ahí, solo voy a leer lo que ahí dice. Entonces el hijo menor confiesa su pecado ante su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, ya conmovido en misericordia, le extendió su favor, le extendió su misericordia, lo recibió con amor e hizo una gran fiesta, una gran celebración. Sin embargo, la parábola nos muestra al hijo mayor. En todo ese instante el hijo mayor está ofuscado, está airado. Esto no puede ser. Padre, yo he estado toda la vida contigo, le dice, ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y que lo ha perdido todo, lo recibes con tanta gracia y tanto amor, con tanta misericordia y celebración. He aquí, le dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Su actitud es similar a la de un profeta, la del profeta Jonás. Dios decide perdonar a la gran ciudad malvada de Nínive. Pero Jonás, en lugar de alegrarse, en lugar de llenar su corazón de gozo por la gran misericordia de Dios manifestada a un pueblo tan malvado, él no podía concebir que Dios extendiera misericordia a quien no merecía misericordia, a quien realmente merecía juicio. Y en este sentido, hermanos, en esta mañana quiero que vayamos a Jonás, al capítulo 4 del libro de Jonás, para poder ver cómo Dios opera su misericordia a una nación pecadora, malvada y enemiga de Israel. Y especialmente ver el corazón del profeta, que en cierto modo registra cómo buscamos beneficio y misericordia para nosotros, pero a veces no somos tan dados a ofrecerla a otros. Así que mientras usted vaya ahí a Jonás capítulo 4, al igual que el hermano mayor, Jonás entonces creía que la misericordia era casi exclusiva para algunos, que la misericordia era exclusiva para Israel y que este pueblo de Nínive no la merecía. Y sin duda no la merecía, porque al final de cuentas vamos a ver que la misericordia y la gracia de Dios es inmerecida para todo ser humano. Así que en esta tarde, en Jonás capítulo 4, del versículo 1 al 11, veremos 3 aspectos de la misericordia divina que te animan a glorificar al Señor. 3 aspectos de la misericordia divina que te animan a glorificar al Señor.
El primer punto que vamos a ver allí es que es la misericordia resistida. Vamos a ver cómo Jonás resiste la misericordia, batalla contra la misericordia de Dios. En los versículos 5 al 7 vamos a ver cómo Dios le ilustra su misericordia a Jonás. Y en el último punto vamos a ver cómo Dios aplica su misericordia, de los versículos 8 al 11. Entonces tendremos una misericordia resistida, una misericordia ilustrada y una misericordia aplicada. Si me acompañan a la lectura, por favor, ahí, en Jonás capítulo 4, versículos 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Versículo 10, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Permítenos estar a la luz de tu palabra, al abrigo de tu palabra, y que tu Espíritu, Señor, pueda guiarnos, que me pueda usar, Señor, como predicador, que mis hermanos puedan oír tu palabra, Señor, y que podamos ser más conformados a ti, Señor. Somos necesitados de crecer a tu imagen, necesitados de Cristo nuestro Señor. Permítenos este tiempo para entender de tu palabra, para obedecerla, para vivir en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que tenemos esta realidad ahí en el capítulo 4. Jonás entonces está muy enojado. Solo para darle un poco de contexto, probablemente usted conoce el libro de Jonás, ¿sí? Es algo conocido, pero él recibe un primer mandamiento ahí en el capítulo 1, ¿cierto? Levántate, ve a Nínive y pregona este mensaje ante esta gran ciudad. Y dice el texto ahí que porque la maldad había subido delante del Señor. O sea, la maldad de Nínive había subido delante del Señor. Sin embargo, ¿qué hace Jonás? Él toma un ticket, entonces toma un barco y sale hacia Cuba. Debía de ir a San Francisco y sale hacia otro lugar, ¿no? Sale en un lugar totalmente opuesto a lo que Dios le había mandado, y mientras huye, ahí el capítulo 1 nos muestra toda esa realidad, el Señor levantando una tempestad, preparando una tempestad. Los marineros están viendo, ellos son marineros avesados y están viendo, esta tempestad es sobrenatural. No la podemos contener con nada. Usted lee los textos ahí de la Escritura y ellos están, parece que cavando con sus remos, están tratando de sostener la embarcación, pero la Escritura muestra que esto es totalmente sobrenatural, nada lo puede parar. Así que empiezan cada uno: hey, ruega a tu Dios, ruega al tuyo. Y Jonás durmiendo, va el capitán, Jonás despierta, ruega a tu Dios. Todos comienzan a orar y de alguna manera ellos terminan determinando que el gran problema, que el gran mal que estaban sufriendo era por causa de Jonás. Entonces él dice: tírenme al agua, yo soy el problema. Entonces
Jonás comienza esta travesía y en medio de eso lo lanzan al mar y Dios prepara un gran pez. Vemos en todo el libro que Dios está preparando. Es su obra soberana manifestándose en el profeta para llevar un mensaje a Nínive. Entonces el profeta allí está en medio de la situación. Dios prepara, él está en el gran pez, ora al Señor, eleva una oración, declara que la salvación es de Jehová en el capítulo 2, versículo 10. Finalmente, y estoy haciendo la historia muy resumida, finalmente él es expulsado a tierra por este gran pez y recibe una segunda oportunidad. Hermanos, este profeta orgulloso que desafía el nombre de Jehová recibe una segunda oportunidad. Muchos en la historia bíblica, hermanos, ni siquiera pudieron recibir una segunda oportunidad. Aún Moisés deseó entrar a la tierra prometida, pero Dios solo le dejó mirarla de lejos. Pero este hombre, este profeta del Señor, recibe una segunda oportunidad. ¡Qué gran misericordia de Dios sobre Jonás! ¡Qué gran misericordia! Él recibe una segunda oportunidad, recibe en el capítulo 3 un segundo mandamiento, que es idéntico al primero. Y el mensaje es simple, es fácil de comprender, pregona, y usted ve ahí en el capítulo 3, versículo 4, si tiene ahí su Biblia, el mensaje es sumamente preciso, conciso, no tiene mucha más información, no nos dice quién envía ese mensaje, nos dicen cómo se puede salvar, y el versículo 4 usted lee ahí, que la Escritura dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y ese es todo el mensaje que el libro de Jonás registra para Nínive. De aquí a 40 días van a ser destruidos. Imagínense al hermano Bob, ¿cierto? Nos está enseñando cómo evangelizar, varias clases, y nosotros solo salgamos con un papel que diga: Dios te va a destruir. Y ese sea todo el mensaje que llevemos. No le demos más información, no le digamos nada. Y eso es lo que la Escritura registra. Pero es asombroso lo que Dios comienza a hacer. Estos hombres responden, desde el último hasta el rey, responden ante el mensaje del Señor. Así el profeta entonces comienza a dar este mensaje, y el versículo 5 nos muestra que los hombres comienzan a responder. Nínive, los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, y esto llega a oídos del rey. Y es interesante que Jonás ni siquiera va a donde el rey, solo llega a oídos del rey, dice el texto. Y así que el rey dice: clamen fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe, dice, si volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira, y no perezcamos? Y Dios vio lo que hicieron en el último versículo, en el versículo 10 del capítulo 3, usted lo tiene ahí, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios entonces perdona a Nínive. Esto se arrepiente, muestra Dios una gran misericordia. Hermanos, no hay ningún hecho histórico en la Biblia que una nación de tal envergadura se haya convertido al Señor, que esta generación haya respondido en arrepentimiento. Es un avivamiento increíble, incalculable. Muchos se han dicho: ¿cómo pudo haber sido esto? Algunos hablan del aspecto de Jonás y muchas cosas que a lo mejor le aterraron a la gente. Pero lo que sí sabemos es que la única respuesta razonable es que delante de Jonás va Jehová, el Dios compasivo, misericordioso, preparando la tierra, preparando el corazón de los ninivitas para que se arrepientan y confíen en Dios para su salvación. Eso sí es seguro. Es una gracia increíble que Dios manifiesta ahí. Por el contrario, capítulo 4. La reacción del profeta. El profeta se indigna. Se resiste a la misericordia divina. No puede concebir lo que Dios acaba de hacer. Pero Jonás se apesadumbró, se enojó, se airó. Este verbo se usa como para calentarse, estaba como hirviendo por dentro, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el profeta tiene un conflicto. Se siente indignado porque Dios ha extendido misericordia.
Dios había juzgado a los ninivitas que eran malvados, lo vimos en el versículo 2. Ahora Jonás entonces espera que Dios hubiera ejecutado su justicia, pero no haberles dado su misericordia. Ellos son enemigos de Israel. Así que el profeta se siente airado, manifiesta toda esa emoción. Y nosotros podríamos pensar que nuestras emociones no son malas en sí mismas. Y esa es una realidad, pero pueden llegar a ser muy pecaminosas si no las controlamos adecuadamente por la palabra del Señor. La ira nos puede llevar a carcomer por dentro. Nos puede producir tal problema que nos lleva a la amargura completa, a la disconformidad completa con todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es cualquier pecado constante en nuestro corazón. Va mellando y nos va llevando cada vez más a la amargura y a nublar cada vez más el carácter de nuestro Dios. La ira que desagrada a Dios es destructiva para nosotros, para otras personas y para lo que hacemos. La ira pecaminosa daña una congregación. La ira pecaminosa daña la relación entre los hermanos. Y vemos esta manifestación de Jonás. Él está irado. Y en medio de esa ira, él eleva una oración muy particular. Una oración donde está acusando de injusticia a Dios. Y vemos el versículo 2 ahí y el versículo 3, ¿no? Oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Al momento de salir, al momento de recibir el mensaje, él ya sabe lo que va a ocurrir. Él intuye que Dios va a hacer misericordia al llevar este mensaje de juicio. Yo sabía esto en mi tierra, dice. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, y aquí da la razón fundamental, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que establece esta oración, estas palabras, ¿no? En otras palabras, yo sé que tú no cumplirás con tu castigo. Me vas a enviar a llevar un mensaje de juicio y no cumplirás con tu castigo. Y Jonás entonces nos introduce su razón principal, la bondad y la misericordia de Dios. Jonás conoce los atributos de Dios. Jonás conoce quién es Dios y sabe que actúa con misericordia ante un pueblo que se arrepiente. Jonás conoce a Jehová, el Dios del pacto, acá el de Génesis 12. Aquel que hizo pacto con Israel, aquí el Jehová que ha mostrado misericordia con su pueblo. Él le conoce. El profeta entonces hace una referencia aquí a Éxodo capítulo 34, versículo 6, donde Dios manifiesta, después de haberle dado por segunda vez las tablas de la ley, el pueblo ya había pecado. Usted lo recuerda ahí con idolatría. Y dice Éxodo 34, 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él conoce la misericordia de Dios. Él es clemente, piadoso. El salmista lo recalca. Varios textos. Joel recalcan esta realidad que Dios es misericordioso, bondadoso y piadoso. La misericordia de Dios definida es bien amplia. Los teólogos tratan de definirla exactamente, pero ven cómo la misericordia de Dios se mezcla con su bondad, con su gracia, con su favor, con toda esta idea inmerecida que Dios da al hombre. El teólogo Wayne Grudem, él tiene una conocida teología sistemática, dice que expresa, ¿no?, la misericordia de Dios expresa la bondad de Dios. Y generalmente se relaciona con tres aspectos. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Por otra parte, dice él, la misericordia involucra la gracia de Dios, que es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Y además incluye un aspecto muy fundamental en nuestros capítulos. La misericordia de Dios incluye su paciencia. Es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. En realidad, si a nosotros nos dijeran, si Jonás nos pusiera todas estas cosas y nosotros fuéramos Dios, probablemente yo ya habría descartado a Jonás.
Pero Dios en su misericordia, en su paciencia está trabajando con Jonás. Y Dios en su misericordia y paciencia trabaja también con nosotros. El profeta desea la muerte. No coincide que el Dios del pacto entonces entrega su misericordia a este pueblo. Y lo expresa en el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. La amargura entonces está prisionando, está tomando el corazón de Jonás. Él, antes de ser un agente y testigo de la misericordia de Jehová hacia los ninivitas, prefiere la muerte. Entonces es realmente irónico que el beneficio, el favor del Señor hacia otros, a Jonás lo llene de amargura. Desea la muerte antes que ver que sus enemigos tengan compasión del Señor. Así que Jonás ha declarado conocer al Dios de misericordia. Él tiene una correcta teología de la persona de Dios, pero su corazón no abraza esa teología. Su corazón no abraza la compasión divina. Jonás se encendió en ira, en amargura, pero ha olvidado que Dios ha tenido también de él mismo misericordia. Jonás esperaba entonces el castigo para Nínive, pero no la misericordia. Y esto llena de amargura otra vez el corazón del profeta. Una de las cosas que más difíciles me resultó ser hace algunos años en mi trabajo fue que un día mi jefe me llamó y me dijo, yo veía algunos contratos grandes, trabajaba en la municipalidad de mi ciudad, y un día él me llama y me dice, te tienes que hacer cargo como inspector general de áreas verdes. Yo le digo, los árboles yo no los distingo. Yo no sé si un árbol, cómo es distinguir un pino de un olmo, yo no sé cómo distinguir, además tengo otra profesión, ¿cómo me pides que yo sea inspector de áreas verdes? Yo con suerte corto el pasto de mi casa cuando crece un poco y las malezas, pero de ahí a ser inspector. No, me dijo, tienes que asumirlo por un poco de tiempo mientras tenemos una persona capacitada para el cargo porque es una situación urgente. Ok, fueron 6 meses que para mí fue un tiempo muy largo, pero finalmente recibí mucha ayuda de personas técnicas en el área. Entonces yo iba a mirar un árbol que decían que había que talar, que había que cortar, porque el árbol estaba mal. Y yo lo veía y ese árbol estaba bien. Yo veía el árbol y dije, ¿por qué lo van a cortar? Entonces me traían los informes técnicos. Ese árbol por dentro está podrido. Por fuera se ve bien, pero si no lo cortamos va a caer. Hermanos, así llena de amargura nuestro corazón, la ira, o cualquier pecado que estemos acumulando en nuestra vida. Podemos vernos buenos por fuera, pero podemos tener el mismo corazón de Jonás. A veces nuestro corazón se puede parecer más a Jonás de lo que creemos. Podemos cumplir con la letra del mandamiento, realizar las tareas, pero nuestro corazón está lejos de una verdadera compasión y devoción por el Señor. Este predicador esta mañana puede estar aquí, cumpliendo con lo que le asignaron, pero su corazón puede estar lejos de la verdadera devoción de la palabra. Alguien puede esta mañana venir y cantar, mostrarnos su piedad, pero su corazón en la intimidad puede estar lejos de una verdadera devoción. Necesitamos cuidar nuestro corazón. El Señor Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 15 a los fariseos, les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón de Jonás estaba lejos del Señor. Estaba en enojo, en ira. Dios no quiere más rituales. Él desea nuestro corazón, nuestra adoración. El profeta entonces deja ver su indignación. Lo vemos aquí. Y sin embargo, está resistiendo la verdad de Dios. Está luchando contra Él. Dios en su misericordia, en su bondad y sin merecimiento humano, le va a mostrar entonces gráficamente que Dios otorga su misericordia y su favor, aun cuando no lo merecemos.
Así que veamos ahora el segundo punto de la misericordia divina que nos exhorta o que nos animan a glorificar al Señor. El segundo punto de la misericordia divina lo vemos ahí en los versículos 4 al 7. Versículos 4 al 7, y voy a ir un poquito más rápido. Y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, ¿haces bien? ¿Tienes razón en enfurecerte? ¿Tienes el derecho a enfurecerte? Le responde el Señor ante su deseo de la muerte. ¿Tienes tú derecho a enfurecerte tanto? Esta es una pregunta para que Jonás reflexione, piense. La respuesta de Jonás no se oye en el texto. Versículo 5, pero se oye en sus actitudes. Ante la pregunta, Jonás dice, y salió, el versículo 5, salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con Nínive. Probablemente todavía estamos dentro del plazo de los 40 días. Él está esperando, quizás algo ocurra, quizás algo pase. Yo, mientras veía el texto, decía, y su mensaje de Jonás pareciera ser que está tan desinteresado en que el pueblo realmente reciba misericordia, que parece que él fuera por las calles diciendo así, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, de aquí a 40 días. Pareciera que él no quisiera que escucharan. Entonces ahora él está ahí esperando, a lo mejor los ninivitas se vuelven a su maldad. A lo mejor algo pasa, los ninivitas vuelven y reciben castigo. Así que él espera esto. Ahora, ¿tiene Jonás algunas razones para enfurecerse tanto? Uno podría decir que sí. ¿Él tiene algún pedigrí? ¿Tiene algún valor como profeta? Claro, lo conocemos. En 2 de Reyes, capítulo 14, él profetizó. Jonás, hijo de Amitai, en el reinado de Jeroboam II, 780. Jeroboam II reinó como 41 años aproximadamente. Entonces, él dice la escritura allí que Jonás profetizó y que Israel enchanzó o avanzó sus murallas. Eso nos da a entender que bajo la profecía que él había dicho, los enemigos de Israel retrocedieron un poco. Entonces había en Jonás ya una cierta historia. Jonás había profetizado algo y se había cumplido, ¿no? Los enemigos de Israel habían en cierto modo retrocedido. El profeta entonces tiene una cierta reputación, tiene un cierto conocimiento, pero esta vez él espera entonces que también su palabra se vuelva a cumplir. Pero Dios está actuando conforme a sus propósitos. ¿Quién puede decirle a Dios cómo debe actuar? Y vemos entonces, está en esta espera, parece que todavía tenemos esos 40 días de Jonás y está ahí a la espera. Y vean ahí el versículo 5, que él acampa en la ciudad. La ciudad, dice ahí, se repite varias veces la palabra ciudad. Él está enfocado, él toma un lugar, va quizás aquí a una montaña cercana, se pone ahí a mirar qué va a pasar. Él está enfocado en la ciudad. Se pone en una enramada, recibe sombra, en medio de eso, del sol abrasador. Así que él está a la espera de aquello. Y es interesante, quisiera solo mencionar aquí muchas cosas, pero una palabra interesante allí es la palabra acampar y la palabra sentarse. Dice ahí el texto, y acampó hacia el oriente, y también dice él que se sentó debajo de una sombra. Y estos dos verbos, si usted tiene la Biblia de las Américas, se traducen de la misma manera. Dice, ambas tienen la idea de sentarse, de esperar algo, de sentarse a esperar algo. Pero sin embargo, lo increíble es que esta misma palabra el profeta ya la acaba de usar en el capítulo 3. ¿Y saben en relación a quién la acaba de usar? Al rey de Nínive. La misma palabra de sentarse la acaba de usar al rey de Nínive. Y dice el capítulo 3, versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicios y se sentó sobre cenizas. ¿Para qué? Para esperar la misericordia de Dios. Este hombre aflige su corazón, se sienta en cenizas para esperar que Dios obre en misericordia y no le destruya. Su profeta, el profeta Jonás, se sienta para esperar que Dios no ejecute su misericordia.
Es tremendo lo que Jonás está haciendo. Él está ahí sentado esperando que Dios no ejecute su misericordia. El rey pagano se sienta en cenizas para esperar que Dios le dé su misericordia. Esto nos muestra la realidad, hermanos, de que somos necesitados de la misericordia del Señor cada día. Y tenemos la necesidad de mostrar esa compasión y misericordia con otros. Así, finalmente la escena nos introduce a algo gráfico, lo ilustra, Dios ilustra su misericordia gráficamente en los versículos 6 al 7, y preparó Jehová una calabacera. Es una palabra extraña, calabacera me cuesta pronunciarla, pero básicamente es una planta con hojas grandes, puede ser, ¿sí? Una planta del desierto que nace con algunas hojas, o un arbusto básicamente, el cual creció, dice, soberanamente ahí, sobre Jonás para que hiciese sombra en su cabeza y librase de su malestar. Y esta es la primera alegría que vemos del profeta en todo el libro. Y dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Jonás entonces recibe un milagro divino, un favor divino. La planta crece sobre Jonás, le entrega sombra sobre su cabeza, lo cuida sin ningún merecimiento. Él no merece ser librado de su calamidad, del sol, del viento. Él no merece ser librado. El cuidado amoroso de Jehová provoca entonces en el profeta un nuevo estado de ánimo. Cambia su ira a gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Y eso es muy común en nosotros. Muchas veces respondemos delante del Señor conforme a nuestras circunstancias. El profeta siente gran alegría por el beneficio temporal, siente una gran alegría por la obra milagrosa, el favor de Dios. En cierto modo puede sentir que Dios le ha reivindicado en su queja. Bueno, Dios me está dando su favor, entonces quizás no estoy tan mal. Tristemente muchas veces se piensa de esa manera. Podemos pecar, pero algunos beneficios recibimos del Señor, como si eso fuera una aprobación. No siempre estamos llamados al arrepentimiento. Y Dios entonces está preparando esta lección para enseñarle a Jonás gráficamente. Está apuntando espiritualmente a su corazón. ¿Y qué es lo que hace Dios ahora? Le da su gracia inmerecida, su favor, su misericordia, y en el versículo 7 se lo quita para mostrarle que Él da su favor sin merecimiento y a quien Él quiere. Al venir la mañana siguiente, Dios dispuso en el versículo 7 un gusano que dañó la planta para secarla. Dios soberanamente ahora quita la provisión de Jonás. La circunstancia temporal cambia, ¿sí? Él se goza en una circunstancia temporal, confía en eso, pero ahora su circunstancia temporal cambia. Y así pasa con nuestra vida. A veces las circunstancias temporales nos nublan nuestra visión de quién es Dios realmente. Una de las cosas más gustosas que yo hice aquí fue viajar un día a San Francisco. Y sinceramente no me interesaba tanto San Francisco. Yo en mi vida había visto muchos videos de Alcatraz. Yo leí muchas historias de la cárcel de Alcatraz, que está frente a la abadía de San Francisco, ustedes probablemente lo sepan. Vi como 3 personas en el 1960 escaparon, 60 y algo escaparon, y a varios de ellos, unos hermanos, nunca los pudieron encontrar. Era una cárcel infranqueable. Y yo leí muchas historias, vi muchos reportajes cuando era más muchacho, y siempre tuve la intriga de conocer Alcatraz. Bueno, llego a la bahía de San Francisco y no la pude ver. Había una espesa niebla. Yo no lo podía creer. Está ahí la cárcel de Alcatraz que tanto me llamaba la atención. La cárcel estaba ahí. Yo no la podía ver. Muchas veces nuestras circunstancias llenan nuestro corazón de tal manera que nos nublan de ver la grandeza de nuestro Dios en medio de nuestras circunstancias. Que su misericordia sigue obrando de manera inmerecida para nosotros, de su favor. Entonces, es fácil, hermanos, ser atrapado por lo temporal. Estos pasajes nos recuerdan que Dios sigue trabajando en la vida de sus hijos, que Dios sigue obrando en medio aún de las circunstancias que no podamos entender.
Dios sigue trabajando. Dios entonces ilustra su misericordia inmerecida, pero además ahora finalmente el Señor va a mostrarle que Él aplica su misericordia a quien Él desea aplicar su misericordia. Que Él no necesita consultar a Jonás, ni a ningún hombre, ni a ningún ser, cómo Él actúa y cómo aplica su misericordia. Dios tiene el derecho de entregar su misericordia como Él quiera. Nosotros tenemos la necesidad de poner nuestro corazón al Señor cuando a veces no lo comprendemos. Por tanto, veremos entonces el tercer aspecto de la misericordia divina que te motiva a glorificar al Señor, la misericordia aplicada. Dios aplica su misericordia como Él desea. Y versículo 8. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Nuevamente la circunstancia temporal era de alegría, Dios quita ahora esa circunstancia y hay una nueva circunstancia temporal, la enfermedad. Una profunda aflicción, una calamidad sobre Jonás que otra vez le vuelve ¿a qué? A la amargura. Otra vez le vuelve a la amargura. La planta se secó y Dios prepara, dice la Escritura, un viento solano, y esto es tan hermoso en todo el libro, no tenemos tiempo, pero Dios está preparando un gran pez, preparando un gran viento. Es la obra de Dios siendo manifestada, es su soberanía y su providencia manifestada absolutamente en el libro. Entonces hiere la cabeza de Jonás, el profeta se debilita físicamente. La gran felicidad temporal entonces, basada en esa circunstancia, se eclipsa, es quitada, y ahora otra circunstancia, vuelve al profeta a su amargura. Y en medio de su aflicción exclama por segunda vez en este capítulo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Quiere desaparecer de toda circunstancia. Entonces, enfocado en lo temporal, centrado en sí mismo, centrado en una posición egoísta, de tal manera que no puede abrazar lo que Dios está haciendo en su propia vida ni en la de los ninivitas. Y vuelve a desear la muerte. Entonces, en esta circunstancia, hermanos, la vida tendremos aflicción, lo sabemos, tendremos tristeza, pero hay tristezas y tristezas. Hay tristezas y cómo respondemos ante la aflicción. Segundo a los Corintios 7:10, y lo voy a leer para ustedes. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Nos arrepentimos, venimos al Señor en medio de nuestra aflicción. Dios está trabajando en nuestro corazón y eso es poderoso. Dios está trabajando en medio de esa aflicción. Pero hay otra, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿cómo respondemos ante esa tristeza, ante nuestra aflicción? Y leí un poco cortado el versículo, pero un ejemplo lo tenemos en Pedro. Pedro pasó aflicción, Pedro fue confortado, él se arrepintió y su tristeza, su aflicción, su pecado fue transformado para santificación. Pero no así Judas, quien se arrepintió, pero le llevó a la amargura porque estaba centrado en sí mismo y no en buscar el favor de Dios. Podemos responder de esa manera. Y Dios está aquí diciendo: yo ejecuto mi misericordia más allá de Israel. Lo vemos, Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Isaías dice: ustedes serán luz para las naciones, el templo será un lugar de adoración para las naciones. Sabemos que Israel no desea proclamar el nombre de Dios. Se han restringido a una nación, a una religión nacional. Pero Dios muestra aquí que los gentiles también pueden alcanzar misericordia. Y esto es para nosotros una bendición. No sé si hay algún israelita aquí de nacimiento, ¿no? Es una bendición que Dios extienda su misericordia entonces más allá de Israel. Y en los últimos versículos ya, para ir concluyendo, entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera, y Dios comienza a llevar el argumento. Parece que ahora Jonás se vuelve activista,
¿no?, ambiental. Y respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Otra vez. Versículo 10. Y Jehová le dice, versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? ¿Tuviste tu lástima de una planta? En la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. ¿Tienes tu lástima de una planta? La pregunta es retórica, obvio. ¿Tienes misericordia de una planta y no misericordia de miles de personas que podrían haber sido destruidas? Y la pregunta es similar al 4, de nuevo el Señor, pero esta vez suma esta calabacera. ¿Tiene derecho Jonás a enojarse tanto por la calabacera, por algo que él no hizo? ¿Por algo que él no creó, ni siquiera regó, plantó? ¿Tiene algún derecho? Dios confronta entonces al profeta. ¿Qué vale más? ¿Vale más la planta o las personas? Directamente entonces es enfático. Tú tuviste compasión, le dice. Tuviste compasión de una planta por la que nada hiciste. Lo mismo, Dios ha creado al hombre. Dios espera dar misericordia a quienes se arrepienten y vienen a Él. Así que una planta en un espacio de una noche crece y muere, pero Jonás parece tener más misericordia de aquello. Así que Jonás tenía en gran valor una planta, pero en baja estima a los enemigos de Israel. En este punto, Dios está diciendo, iba a decir, yo muestro misericordia a quien quiero mostrar mi misericordia. Y lo vemos desde Éxodo capítulo 3, versículo 19. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Si hay algo que conmueve en todo este texto, es la misericordia de Dios hacia Nínive. Pero la benevolencia y la paciencia de Dios a Jonás es algo también increíble. El Dios soberano, creador de todo lo que existe, quien es juez supremo, cuyo poder no hay quien lo detenga. Como dice Isaías, muestre tanta compasión y tanta paciencia con un profeta tan obstinado. Pero eso otra vez nos muestra a veces que nuestro corazón es más parecido al de Jonás que lo que quisiéramos. Así que Dios extiende su misericordia. Él extiende su salvación. Y al final, notable el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda y muchos animales. ¿No tendré yo más piedad? ¿No tendrá compasión y clemencia Dios de Nínive? Aquella gran ciudad. Existe cierto debate al finalizar sobre quiénes son estos que no saben discernir, ¿no? Algunos dicen que es todo el pueblo, son estos 120,000, ¿no?, que no pueden discernir como Israel podría discernir la santidad de Dios, o como Jonás podríamos discernir la santidad de Dios de un aspecto moral, ¿no?, que ellos no pueden moralmente discernir quién es Jehová. Pero la Escritura nos muestra en todo este versículo que el Señor ya había determinado que moralmente ellos eran malvados. Lo vemos en el versículo 2. Es difícil que esto. Probablemente la mejor explicación es la explicación conservadora que muchos comentaristas dan, que es una referencia, ¿no?, a aquellos niños, infantes que no podían discernir entre nada y aún así iban a sufrir las consecuencias del pecado de Nínive si no se arrepentían. Y dice el texto ahí también muchos animales. Dios nos da salvación a animales, sin embargo, en todo el contexto entendemos que aún hasta los animales, le está diciendo, fueron puestos en silicio para mostrar el arrepentimiento del pueblo de Nínive. Y Dios tiene entonces gran misericordia. Esto exalta aún más la misericordia de Dios sobre este pueblo. Así que es un llamado entonces también como contexto de iglesia a extender misericordia a otros, a extender compasión a nuestros hermanos. Tenemos la tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Tenemos la tendencia a tener ciertas preferencias en la iglesia. Y Pablo exhortó a los creyentes
En Efesios capítulo 4, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor y Jonás tuvieron un corazón poco agradecido ante la misericordia de Dios. Y quisiera finalizar solo con dos aplicaciones. Hay algo que usted y yo no merecemos, y es el favor de Dios. Nuestros pecados son tan altos, nuestras vidas estaban tan lejos de Dios, que solo podríamos merecer su castigo. El Evangelio es la buena noticia de salvación por medio de Cristo. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero Efesios 4 nos dice, en el versículo, Efesios 2, en el 4 y 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay mérito alguno en nosotros, en la salvación. Dios debería ejecutar su juicio, pero por gracia, por su misericordia, hemos venido a Cristo, a sus plantas, y eso debe conmover nuestro corazón. Finalmente, una segunda implicación, nuestra esperanza está en Cristo. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, pero también esto nos invita a ser compasivos con otros por medio del Evangelio, proclamando que Dios envió a su Hijo a este mundo, la segunda persona de la Trinidad, que amó al mundo para que el mundo se arrepienta y tenga vida. Porque al que no conoció pecado, dice 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, gracias te damos en esta mañana, esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia infinita. Señor, somos inmerecedores de tanta bondad, de tanta misericordia. Nuestros pecados, Señor, son tantos delante de ti, que tú pudieras, Señor, consumir nuestras vidas en un segundo. Pero por tu gracia, por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Por Cristo, nuestro Señor, tenemos esperanza. Hemos sido perdonados, Señor. Te ruego que tú puedas obrar en nuestros corazones. Y si alguien no te conoce en esta tarde, tú también puedas obrar en su vida. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.